El día de hoy me gustaría compartirles un poco acerca de las tendencias de la tecnología en la educación, de los hábitos que tenemos y de los que tenemos que cambiar. Entonces, aunque soy ingeniero, no esperen una presentación técnica, al revés, porque la tecnología ya existe, la tecnología ya está ahí. Sin embargo, no la utilizamos correctamente. Entonces, yo quiero que esta presentación se tarde más de cómo enfrentar nuestra actitud a la tecnología y no la tecnología necesariamente en sí. Vamos a ver también algunas pequeñas historias, les voy a relatar algunas historias personales de por qué yo considero que la tecnología es muy importante en nuestra región. Porque a veces decimos, bueno, es que en Estados Unidos están muy avanzados, entonces sí pueden utilizar este software para... Bueno, aunque no lo crean, es más relevante usar tecnología en nuestra región que en Finlandia o que en Estados Unidos. Entonces, para empezar, me gustaría platicar un poco algunas estadísticas de la educación en México. Por cierto, a la gente... es que quería ver mi slide porque luego me pierdo. Muchas gracias. Tenemos 310 millones de usuarios en la región, en toda Latinoamérica. Tenemos 140 millones de estudiantes. Y una estadística que a mí me llama mucho la atención porque la gente dice que en Latinoamérica la gente no está educada. Tenemos el 95% de alfabetismo. Esto es demasiado. Hay regiones en otros lugares del mundo que es mucho menor. Entonces, esto podría parecer una buena noticia. Sin embargo, nos damos cuenta de que es alfabetismo muy básico. De todo el mundo tenemos los peores resultados. Todos los países de Latinoamérica, excepto 1 o 2, tenemos de los peores resultados en las pruebas estandarizadas de PISA. Estamos en el percentil más bajo de resultados. Y tristemente, después de la primaria, muy poca población estudiantil pasa a la educación media superior y mucho menos, en menos del 23% a la educación superior. Entonces, desde luego hay algo que está mal, ¿no? Y Google se preocupa por eso y empezamos a intentar averiguar qué es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que empezar a pensar cómo podemos preparar a nuestros alumnos para el futuro. Cuando yo estaba estudiando la secundaria, no existía la carrera que estudié cuando me gradué y me fui a la universidad. Yo estudié Ingeniería en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y eso no existía. La verdad nos estaríamos mintiendo, nos estaríamos engañando a nosotros mismos si nosotros tratamos de educar a los niños de hoy para Ingeniería en Telecomunicaciones o cualquier carrera que ya existe ahora. No sabemos en 20 años, cuando ellos lleguen a la universidad, qué carrera ellos van a elegir o qué carrera va a existir. Sin embargo, sí sabemos cuáles son las habilidades que hoy y en el futuro van a necesitar. No digo que las matemáticas no sean necesarias o que las ciencias naturales, yo soy fanático de la física. Sin embargo, no importa solo las matemáticas, sino cómo las enseñamos y qué habilidades adicionales a las matemáticas desarrollamos o hacemos a los niños desarrollar para enfrentarse al futuro. Y cuando me refiero a las habilidades, seguramente todos ya han hablado de escuchar en todas las conferencias del Congreso de las competencias del futuro. Y hablo de habilidades principalmente como la comunicación, la colaboración, pensamiento crítico, cómo yo resoluciono problemas. Ahora tengo mucha información en línea que puedo utilizar, ya no es necesario aprenderme las cosas de memoria, pero sí necesito desarrollar habilidades que me ayuden a filtrar información, porque no toda la información en Internet es verdadera o exacta. Necesito habilidades para poder resumir y presentar un caso, para usar información para resolver un problema. La manera de comunicarse ha cambiado. Hace 20, 30 años, poca gente tenía acceso a una computadora. Todo el mundo se comunicaba por cartas, por telegramas. Ahora el mail ya está obsoleto. Ahora usamos videoconferencias, chats, Facebook o cualquier red social para comunicarnos. Para la gente que tiene una cuenta de correo hace más de 15 años, cuando nos llegaba un mail nos emocionábamos, ¿no? ¡Ay, nos llegó un mail! Ahora cuando nos llega una carta escrita por correo nos emocionamos, porque ya no es lo de hoy. Entonces, desde luego ha cambiado la manera de comunicarnos y tenemos que adaptarnos a eso. Ahora existen billones de resultados de búsqueda en Google, millones de artículos en Wikipedia.
Cada minuto que pasa, más de 100 horas de videos se suben a YouTube. Díganme ustedes qué humano podría leer toda esa información, ver todos esos videos en toda la vida. Simplemente no es posible. Afortunadamente hay buscadores que nos ayudan a filtrar un poco. Pero lo que voy es que hay tanta información que ya no tenemos que aprendernos de memoria. Ya no es como antes, me tengo que aprender, no sé, la sección 1 del libro para el examen. Ya no es necesario porque ya tengo acceso a toda la información. Sin embargo, sí necesitar analizar esa información, necesito digerirla, necesito poder filtrarla y poder llevar a cabo un resumen, poder hacer una tesis, poder resolver un problema con esta información que tengo. Ya no es, si yo en mi época, yo decía, voy a consultar internet o voy a consultar un libro dentro del examen. Mis profesores me corrían de la clase, ¿no? Me sacaban, me quitaban el examen y me reprobaban porque yo me lo tenía que saber de memoria. Ahora debemos cambiar eso. Tenemos acceso a la información, entonces hay que utilizarla. Y desde luego la colaboración. Por poner un ejemplo, mi jefa está en Londres y el resto de mi equipo, algunas personas están en Latinoamérica, algunos aquí en México, de hecho, pero hay mucha gente en Indonesia, en la India, en Ghana, en Kenia, en Estados Unidos. Y tengo que colaborar con ellos. Y esa es la tendencia en el futuro. Los niños van a salir de la universidad y van a tener que colaborar con gente que está remotamente y van a tener que trabajar en equipo. Entonces debemos también inculcarles este tipo de competencias o de habilidades para que colaboren entre ellos. Si yo hoy, actualmente en Google, llego con mi jefe y digo, mira, hice este proyecto, salió increíble, tuvo increíbles resultados, pero lo hice yo solo, me despiden de la empresa. Ya la cultura es colaborar, trabajar en equipo, porque una persona, desde luego, no puede tener tan buenas ideas como un cúmulo de personas. Entonces, como les platicaba, la manera de comunicarnos ha cambiado. Ahora utilizamos mail, chats, videoconferencia, etc. La manera de buscar información ha cambiado. En mis tiempos yo también tenía que ir a la biblioteca y buscar en fichitas el libro que yo estaba buscando y luego ir a buscarlo, etc. En el mejor de los casos, sacar una fotocopia de la página del libro que me interesaba para después hacer un resumen. Y ahora no, ahora nada más busco en Google, puedo incluso buscar por voz y me van a aparecer todos los resultados relevantes, sin necesidad de ir a una biblioteca físicamente. Sin embargo, en 70, 80 años, el aula, el salón de clases, no ha cambiado en lo absoluto. Y todo el mundo me podría decir, bueno, es que sí he cambiado porque ahora tenemos pizarrones inteligentes y los pupitres muy bonitos. Por ejemplo, el salón de clases que pueden ver aquí. Todo el mundo diría, pues es un salón del futuro. Cada alumno tiene una computadora con una pantalla touch y pueden proyectar todo en el pizarrón del profesor. No, señores, ese no es un salón del futuro. Sí es un salón con tecnología, pero la cosa es saber usar la tecnología. Y a mí me gustaría romper este paradigma de que una computadora es el futuro o que una computadora es tecnología. La cosa es saber cómo utilizarlas. Entonces, el salón del futuro no va a ser necesariamente un aula física. Alguien con un dispositivo móvil, con una laptop, va a poder estar en cualquier lugar y ese va a ser su aula. El salón es totalmente ubicuo. Puedes estar haciendo una investigación literalmente de campo en una zona boscosa, en donde tu tarea de ciencias naturales es una investigación de las flores, tomar fotografías con tu teléfono digital, subirlos a tu documento en la nube, que el profesor lo pueda empezar a ver. Ese va a ser el salón del futuro. Si yo estoy en el metro, si yo estoy en mi casa, el salón del futuro no es necesariamente un lugar físico establecido. Los materiales de trabajo educativos no son necesariamente ya los libros, los cuadernos, los lápices. Ahora cualquier dispositivo electrónico se va a poder convertir en un material de trabajo. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de la penetración de dispositivos móviles en la región, pero esos van a ser los materiales. Y algo para los que están aquí, profesores, que les va a dar tristeza, el profesor ya no va a ser el dueño del conocimiento, el que impone conocimiento, el que impone las reglas, el que impone conducta. El profesor se va a tener que acomodar un poco más, va a tener que adaptarse al futuro. No digo que el profesor va a perder relevancia, al contrario, va a ganar más relevancia, pero en vez de volverse un profesor,
para los profesores que están aquí un dictador, va a tener que ser un facilitador del conocimiento. Vamos a hablar un poco más acerca de eso adelante. Y bueno, pasando un poco a la parte tecnológica, les decía, bueno, que podemos colaborar. ¿Qué herramientas de colaboración me ayudan? Yo estoy haciendo un trabajo de matemáticas, un trabajo de física, y antes, en el mejor de los casos, cuando lo hacía en una computadora, y díganme si estoy equivocado, hacía mi parte del trabajo en equipo, colaborativo entre comillas, lo guardaba y lo mandaba como attachment a mis amigos que me iban a ayudar. Y luego mi amigo le agregaba un párrafo y lo mandaba de regreso como la versión Ciencias Naturales versión 2. Y luego el tercer amigo decía, voy a agregar otro párrafo y hacía la versión Ciencias Naturales versión 3. Y me la mandaba como attachment. Se iban acumulando los attachments en mi email. Y luego el profesor lo revisaba y decía versión 3 revisada, pero hay que corregir algo. Entonces yo tenía que, esta es la versión final.doc. Luego la versión final.doc. Luego la versión final, esta sí es la mera buena, .doc. No sé si se sienten identificados con eso. Bueno, este tipo de soluciones que existen ahora, que requieren de conectividad, nos permiten colaborar en línea. Abrimos un documento y 5 o 6 personas se conectan al mismo documento y pueden ver, como lo pueden ver en la pantalla, el cursor de cada uno, quién está editando cada cosa al mismo tiempo, en tiempo real. Y yo puedo chatear, puedo hacer una videoconferencia y con toda la gente que está dentro del documento y decirles, oigan, no, miren, ¿qué les parece si cambiamos el enfoque del documento? La tarea no va por aquí. Yo puedo borrar un párrafo, un pedacito del párrafo que editó mi compañero. Puedo dejarle un comentario, yo creo que esta idea no va por ahí, ¿por qué no lo cambias de esta forma? Pero todo esto en tiempo real. Entonces pueden, por ejemplo, tenemos un caso en Colombia donde todos los apuntes de una escuela primaria, la gente los escribe en computadora. Sin embargo, los alumnos no hacen su documento y lo guardan para sí, sino hacen un documento por ciclo escolar de la materia y todos tienen acceso a ese documento. Entonces, si el profesor está explicando algo y quizá un alumno no puso atención en ese momento, otro alumno seguramente sí puso atención y lo va a meter en el mismo documento. Al final, todos tienen un solo documento de apuntes, que es el documento más completo posible. Y obviamente, a la hora del examen, tienen toda la información necesaria. Entonces, esta colaboración en tiempo real ya es totalmente posible con las herramientas actuales. Y bueno, hablando de comunicación también, antes teníamos, en el mejor de los casos, que ir a casa de nuestros compañeros a hacer la tarea en equipo y nos llevaba nuestra mamá o nos íbamos caminando o en bicicleta a la casa del compañero, estábamos 3 o 4 horas, 3 jugando, 1 haciendo la tarea y después nos teníamos que regresar a la casa. Ahora podemos trabajar con nuestros compañeros por videoconferencia, hacer el mismo documento, y no hablo solamente de soluciones de Google, existe Skype, y existe Facebook, existen un montón de soluciones de videoconferencia que no utilizan mucho ancho de banda para poder empezar a trabajar remotamente. Eso es relevante para un grupo de estudiantes, pero también para un profesor un profesor invitado, imagínense, en otro país. Yo todos los días hago por lo menos 5 o 6 videoconferencias con gente de todo el mundo para discutir temas de algún proyecto, para discutir tendencias tecnológicas, etc. Entonces, esto es una realidad y esta es una tecnología que es muy relevante. Y como les decía al principio, mucha gente dice, bueno, es que pues en Finlandia hay muy buena conectividad y los alumnos son muy inteligentes, y entonces saben utilizar la videoconferencia. Y en Estados Unidos todos tienen computadoras y la videoconferencia es lo de hoy. Pero en Latinoamérica no, porque pues nuestros alumnos no saben utilizarlo. Nuestros alumnos, pues como que no, ellos están acostumbrados a la vieja escuela. Y eso siempre lo escucho. Sin embargo, es aquí donde les decía que es mucho más importante. En nuestra región, mucho más relevante. Porque en Estados Unidos yo voy a la escuela de distrito, me obligan a ir a la escuela primaria de distrito, que me queda a 5 minutos de mi casa. Sin embargo, quiero ponerles el caso. Él es Carlos y va con su hermana a la escuela. Todos los días tiene que viajar 18 kilómetros a caballo para llegar a la escuela en la llanura de la Patagonia. Y cuando terminan las clases, tienen que regresar 18 kilómetros en caballo con su hermana
hasta su casa. ¿Ustedes creen que para Carlos y para su hermano no sería mucho más relevante tomar la clase desde su casa? Poder colaborar en un documento de este tipo, poder platicar con su profesor sin tener que salir de su casa. Existen muchos problemas de infraestructura en nuestra región, no hay carreteras quizás la gente no tiene dinero para comprar un auto. Sin embargo, estas soluciones son de muy bajo costo y a la mayoría incluso gratuitas, que si tenemos un poco de infraestructura tecnológica en Internet podemos llevar a cabo sin tener que mandar a Carlos 18 kilómetros a la escuela. Entonces, para nuestra región es desde luego mucho más relevante. Otra tendencia que está cambiando mucho es el profesor nos daba el conocimiento y además la educación era la educación formal que tenía yo cada trimestre o cada semestre con diferentes materias, diferentes grados de estudio, etc. Esto está cambiando. En primer lugar, ahora tenemos el autoaprendizaje. No sé si han oído hablar de los famosos MOOCs, plataformas de educación en línea, que nos permiten complementar, en uno de los casos, todos los estudios y todas las materias que tenemos. Sin embargo, algo importante es que no tiene ningún profesor, no tiene ningún guía y yo puedo aprender solo. Pero algo más importante también es que yo puedo aprender no solamente de los temas de la escuela, yo puedo aprender acerca de agricultura, puedo aprender acerca de astrofísica y esto es muy relevante para la educación de los adultos, porque los niños no son los únicos que tienen que ser educados, no son los únicos que necesitan aprender más. Y les voy a contar un caso. Hace poco fuimos bueno, estos son algunos ejemplos de algunas plataformas, no sé si han oído hablar de edX, Coursera, Khan Academy, Codecademy. Incluso Codecademy es algo muy similar a Khan Academy, pero muy específico para un nicho, para un mercado que se dedica a la programación. Y así como estos que se dedican a la programación, hay LMS y MOOCs muy específicos para ciertos nichos. Les voy a contar esta historia. Hace 2 meses fuimos a Campeche a hacer unos pilotos de conectividad. Entonces, pues, pusimos unas antenas, todo funcionó bien y algunos niños se empezaron a acercar, pero los adultos estaban lejos, así viéndolos a 100 metros del... Eso es Internet, yo no me quiero acercar, ¿para qué sirve eso? No. Era una comunidad rural muy, muy pobre, muy alejada del Perdón, es que se me secó la garganta. Muy alejada de las ciudades principales. Perdón. Entonces los adultos no querían acercarse. Y platicando con los adultos que no querían acercarse, uno nos dijo, es que tengo problemas con mi plantación de maíz, se está enfermando, tiene un hongo que es dañino y pues no está funcionando y pues no voy a poder sacar la cosecha y no voy a poder ganar dinero este año. Y yo le dije, ¿ya buscó en Internet? Y se sacó de onda, ¿no? Lo metimos a un curso, lo acercamos a una computadora, él nunca había usado una computadora, pero lo acercamos. Y siendo un adulto mayor, empezó a picarle, empezó a teclear los términos de búsqueda, se metió a un curso específico de agricultura donde venía toda la información de cómo curar esa enfermedad. Venían las fotos del hongo, dijo, este es el hongo que está afectando mi plantación y venía cómo curar esa información. Y bueno, levante la mano aquí, ¿quién es profesor? Casi todos. ¿No se han sentido así cuando tienen que calificar, cuando tienen que preparar lecciones, cuando tienen que preparar reportes, los planes de estudio? Creo que todos se sintieron identificados, ¿verdad? Generalmente tenemos muchísimo trabajo administrativo y muy poco tiempo para, en serio, preparar nuestra clase, escuchar a nuestros alumnos, darles asesorías a nuestros alumnos. Sin embargo, ya hay plataformas. Este es un ejemplo, se llama Google Classroom. Sin embargo, hay muchas plataformas que nos permiten administrar nuestra clase correctamente. Es otra tecnología. En el mejor de los casos ahora hacemos una tarea, la imprimimos, sacamos 30 fotocopias, se las repartimos a los alumnos y después de una semana nos la regresan, la calificamos, etc. Esta plataforma nos permite crear una tarea,
automáticamente le genera una copia electrónica a los alumnos, les llega un mail avisándoles, oye, ya tienen una tarea nueva. El alumno la contesta en línea y automáticamente el profesor se da cuenta cuando ya la contestó, le ponen un botón de entregar y listo. El profesor califica la tarea, si le parece bien, y después de terminar de calificarla, el alumno le llega su calificación. Todo esto sin tener que hacer ningún papeleo, ningún trabajo administrativo, y todo esto directo desde la computadora del profesor y de los alumnos. Y bueno, quería platicarles un poco acerca de nuestro sistema educativo, que está mal en algunas cosas. Y sobre todo me refiero a que todos tenemos que aprender igual actualmente. Todos tenemos el mismo plan de estudios, la misma manera de aprender y la misma manera de ser evaluados. En este cómic pueden ver que el profesor le dice a todos los animales, todos tienen que, para ser justos, todos tienen que presentar el mismo examen. Así que todos súbanse al árbol. Desde luego va a haber animales que no van a poder subirse, ¿no? Eso no es equidad. La equidad es que tengamos una educación personalizada, que todos aprendamos las mismas habilidades, que todos aprendimos los mismos temas, pero quizás de diferentes formas. Entonces, ya desde, esta es una caricatura de 1890, en donde ya desde esa época se pensaba que el aprendizaje debería ser personalizado. Porque yo puedo tener en mi clase 30 alumnos y de esos 30, 20 les gusta aprender leyendo y a 5 les gusta aprender jugando, y quizá tenga otros 5 con necesidades especiales. No a todos les puede dar lo mismo. Y ahí es donde la relevancia del profesor es muy importante. Cada profesor tiene que conocer a sus alumnos y tiene que empezar a conocer qué le mueve a cada uno. A alguien le gusta aprender jugando, a alguno leyendo, a alguno con actividades y juegos, etc. Entonces es donde tenemos que personalizar. Pero qué flojera, ni modo que haga 30 diferentes materiales de estudio. Y cómo se los reparto y cómo los detecto. Existen ahora ya plataformas también que nos permiten con un clic decir, yo a estos 29 alumnos voy a ponerles un juego porque les gusta jugar, y a este alumno especial le voy a poner una aplicación, digamos, con accesibilidad, y a este alumno con un clic le voy a poner una lectura. Cuando le doy Enter, automáticamente a sus dispositivos móviles se les instalan todas esas aplicaciones. Ni siquiera el alumno tiene que instalarlas. Y hablando de juegos, levante la mano quien le gusta jugar en línea, en la computadora. Más o menos la mitad la levantó, pero estoy seguro de que son muchos tímidos que no, es que yo la uso nada más para trabajar, no mientan. Hay otra tendencia que puede ser tecnológica o no. No sé si han oído hablar de esto que se llama gamification. La gente aprende más jugando. Y gamification es una técnica que puede usarse dentro de la computadora, dentro del salón de clases, sin necesidad de tecnología. Necesitamos 3 componentes. Lo primero, una meta, que puede ser pasar el curso, como cualquier videojuego. La segunda, obstáculos, que pueden ser las tareas, los exámenes que tienes que cumplir. Y la tercera, competencia. Esta tercera es la más importante para mí, porque cuando tú le pones al alumno puntos y ves que todos sus compañeros les van ganando, le echa más ganas para aprender más. Se puede hacer, hay muchas plataformas en línea para hacer gamification y meter los modelos de salón de clase a un videojuego, o se puede hacer ni siquiera con tecnologías. El examen va a valer 10 puntos, o por ejemplo en algunas universidades dicen, empiezas el ciclo escolar con 100 puntos. Si no entregas la tarea, te voy quitando 10 puntos. Y así hasta que te quedas sin vidas, como Mario Bros. Y hicieron unos estudios en una universidad de Estados Unidos, en educación superior, porque uno creía que solamente funciona en primarias. En educación superior incrementó en 13% el attendance de la clase, la gente que iba a la clase, y en un 23% se incrementó las calificaciones de los alumnos, solamente con utilizar estas técnicas. Pero no solamente hablo de gamification. Todo el mundo dice que jugar en la computadora es malo y demás. Desde luego hay de juegos a juegos. Sin embargo, estaba platicando con mi amiga Alicia Bañuelos, no sé si la conocen, está por acá. Ayer nos tomamos un café. Alicia fue la exsecretaria de Educación de San Luis, en Argentina, y es una experta en este tipo de estudios. Y me estaba contando de un estudio que se hizo. Después de 20 horas de estar jugando un videojuego, se empiezan a generar más sinapsis neuronales y básicamente te vuelves más inteligente. No les voy a dar toda la explicación neurocientífica,
pero los alumnos se vuelven más inteligentes jugando videojuegos. Y ella no creyó el paper, fue a San Luis, a áreas remotas en donde nunca habían usado una computadora, les dio computadoras a los niños con videojuegos y tuvo exactamente el mismo efecto. Y bueno, esta es la biblioteca del futuro. Puede parecer una broma. Yo confieso que a mí me gustan los libros con páginas y el olorcito del papel y estar cambiando las páginas en el avión. A mí me encantan los libros. Sin embargo, están empezando a dejar de ser prácticos. Si yo quiero llevarme de vacaciones 10 libros, mejor me llevo un dispositivo en donde puedo almacenar miles de libros. Y si no puedo bajarlos todos porque no caben, los puedo bajar enseguida. Es muy rápido bajar un libro y dejarlo almacenado por un tiempo, por lo menos hasta que yo lo pueda leer. Existen ya plataformas de derechos de autor, de pago y demás, entonces no es necesariamente piratería, se pueden bajar todos los libros ahí. Pero ¿por qué es relevante para nuestra región? Les voy a contar otra historia. Antes de contar esta historia, ¿ustedes saben qué planeta es este? ¿Alguien? Este es Plutón. Todos aquí tenemos edad para saber que Plutón era un planeta, el 9º planeta de nuestro sistema solar, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñaron en la escuela, eso es lo que está en todos los libros que nosotros estudiamos, ¿cierto? En el 2006, la Unión de Astronomía Internacional decidió que ya no era un planeta. No me voy a meter en discusiones astronómicas, porque yo tampoco estoy de acuerdo, pero decidieron que ya no era un planeta en el 2006. En el mejor de los casos, es un planeta menor, pobrecito. Imagínense el trabajo de reimpresión, de reedición de todos los libros, enciclopedias en todo el mundo, para que nuestros niños actualmente aprendan que no es un planeta. Yo no sé el trabajo de logística que cuesta hacer eso. Y lo más triste es que este mismo organismo de astronomía en el 2015 está decidiendo a ver si lo regresan a ser planeta. Entonces, imagínate todo el trabajo de reedición, ya no funciona. ¿Ok? Y la historia que les iba a contar es acerca del Amazonas. Hace un par de meses o 3 meses fuimos al Amazonas brasileño, en donde no hay carreteras, en donde todas las escuelas están cerca del río Amazonas o del río Negro. Y los niños tienen que ir en balsa a estudiar. Desde luego no hay muchas vías de comunicación, la mayoría de la gente no tiene mucho dinero. Y platicamos con el Ministerio de Educación. Los libros de texto, como los de la CEP aquí en México, los libros de texto se tienen que empezar a entregar por el Ejército de Brasil 4 meses antes de que empiece el ciclo escolar, en balsas, para llegar hasta la última remota escuela y entregar los libros antes de que empiece el ciclo escolar. Imagínense el trabajo de logística que se necesita. Ahora imagínense que el libro tenía una falta de ortografía o que Plutón estaba considerado como planeta. Regresa esos libros y otros 4 meses. Ya deja de ser práctico. Sin embargo, las tecnologías nos pueden ayudar a resolver eso tranquilamente con libros digitales. Él es Yomi, esta es la misma escuela, es una de las escuelas en el Amazonas. Yomi es un amigo de mi equipo, sale medio oculto porque es medio tímido. Y esa es la biblioteca de la escuela. Yomi tiene la mano extendida y casi no se alcanza a ver, pero tiene un dispositivo como de 5 por 10 centímetros que cuesta menos de $50, que puede almacenar todos los libros que ven atrás en ese dispositivo. No solamente almacenarlos, sino servirlos en la red local. Yo conecto este aparatito que está basado en hardware de Raspberry Pi, no sé si para los que son más técnicos lo conocen, lo conecto a mi red local y automáticamente los alumnos pueden consultar todos estos libros y además todos los artículos de Wikipedia y además un montón de materiales adicionales sin tener necesidad de conectarse a Internet. Si existe una actualización del libro porque Plutón ya es un planeta, automáticamente el Ministerio de Educación le da clic desde el ministerio en Manaus, que es la capital del Amazonas, y se sincroniza todo el contenido a través de Internet sin tener que imprimir una sola hoja de papel. Y bueno, hablando acerca ahora sí de los profesores, les va a tocar porque tenemos que empezar a cambiar. Dijimos, bueno, las tecnologías están muy padres, están muy interesantes. Bueno, las capacidades y habilidades del futuro hay que hacer a los niños que sean más libres, que tengan pensamiento crítico, que puedan resolver problemas. Pero el profesor, ¿qué? El profesor generalmente sigue diciendo hasta la fecha, tienen que hacer lo que yo les diga. Si queremos seguir enseñando,
tenemos que empezar a aprender y tenemos que empezar a adaptarnos como profesores. Eso es algo que nos guste o no va a tener que cambiar, porque si no, no les auguro una vida muy tranquila como profesores. Como dice una amiga, los niños se les van a empezar a amotinar, ¿no? Y nosotros empezamos a utilizar la tecnología cuando éramos ya mayores, pero nuestros alumnos, aunque viven en una rural, empiezan a utilizar la tecnología desde que nacieron. Nos van a empezar a retar como profesores. Oiga, profesor, pero yo creo que usted podría encontrar más información en línea. ¿Por qué no nos habla un poco más acerca de eso? Porque el libro de la SEP quizá ya está obsoleto. Nos van a empezar a retar, nos van a empezar a cuestionar como profesores y tenemos que empezar a afrontarlo. Los niños ahora saben más que nosotros. Un niño proactivo va a buscar más información del tema de la que está en el libro de texto, de la que el profesor le dio. Entonces no podemos quedarnos como dueños del conocimiento como profesores, tenemos que facilitarlo. Y si el niño tiene miles de fuentes de información adicionales al libro de texto, tenemos que aprovecharlas. Desde luego el profesor tiene que ser lo suficientemente cuidadoso para orientarlo, para desarrollar esas capacidades de análisis. Ok, tienes millones de artículos, ve 2 o 3 y empieza a filtrar, haz un resumen, resuelve problemas. No solamente el libro de texto. Entonces, nuestra actitud como profesores es lo principal que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar radicalmente hasta el momento de ser el flipped classroom. No sé si han oído hablar del salón de clases invertido. Esta es otra tendencia que puede aplicarse con o sin tecnología, pero que tiene que aplicarse ya. Es una metodología de estudio simple, muy sencilla. Cuando ustedes estudiaron, no sé si les pasaba, que el profesor les explicaba la teoría, les dejaba un examen, un ejercicio de matemáticas en el pizarrón y les dejaba una tarea, 10 operaciones matemáticas de raíz cuadrada. Llegaban muy obedientes a su casa, comían, abrían el cuaderno a intentar resolver las raíces cuadradas. No, pues no puedo. Es que creo que no le entendí al profesor. Es que lo que me puso aquí es mucho más complicado que lo que vimos en clase. ¿Les pasó o no? Bueno, el Flipped Classroom es justamente para evitar eso. Y es una técnica muy sencilla. El alumno tiene toda la información en su casa, ya sea en un libro, ya sea en un dispositivo móvil, en internet, en Wikipedia. Toda la teoría los alumnos la pueden aprender en su casa. No necesitan de mucha asesoría. Sin embargo, necesitan asesoría para resolver problemas. Entonces, la tarea es aprender la teoría y totalmente invertido llegan a la escuela a resolver problemas con la asesoría del profesor, a hacer ejercicios prácticos, prácticas de laboratorio, etc. Ese es simplemente el Flipped Classroom. Y hablando de dispositivos, otra tendencia es que en las escuelas y en los trabajos cada quien ya tiene su propio dispositivo móvil y empieza a trabajar, y empieza a estudiar y empieza a hacer sus cosas personales con eso. No sé si han oído hablar de esta estrategia nueva que se llama Bring Your Own Device, en inglés, trae tu propio dispositivo. Yo hasta hace unos meses me preguntaba si era muy relevante o no en Latinoamérica por la penetración de dispositivos, nadie tiene, tenemos zonas muy pobres, etc. Y créanme que, vamos a hablar más adelante, pero créanme que es relevante. Actualmente, si están en un salón de clases y un alumno saca un celular, ¿qué es lo primero que hacemos? Niño, guarda tu celular. Niño, vete a la dirección. Dame tu celular, no lo puedes usar hasta mañana. ¿Cierto? Los niños se van a amotinar. Cada vez más alumnos tienen su dispositivo. ¿Y por qué no, en vez de regañarlos y decirles que lo apaguen, por qué no usamos esos dispositivos y el internet y los materiales tecnológicos para que los niños aprendan más? Niño, veo que tienes tu celular afuera. ¿Por qué no empiezas a investigar del tema que vamos a ver en un par de horas acerca de Napoleón Bonaparte? Si no pueden contra el enemigo, únanse. ¿Ok? Entonces, usen la tecnología de los alumnos. Y bueno, les voy a contar acerca de esta historia. Cuando fuimos a Campeche, esta misma vez que les platiqué, llegamos, pusimos nuestras antenas, teníamos internet. Y yo tenía muchas dudas, la verdad. Ok, van a tener internet estos niños, pero ¿cómo lo van a accesar? Bueno, en menos de 10 minutos, en la casa donde pusimos el internet, llegaron
30, 40 niños, algunos con tablets, algunos con computadoras y la mayoría de ellos con teléfonos inteligentes, se conectaron a la Wi-Fi y empezaron a navegar. Yo no lo podía creer. ¿De dónde habían salido todos esos dispositivos móviles? Estábamos en una comunidad cerca de Espujil, en Campeche, que se llama 20 de noviembre. Son menos de 70 familias. Es básicamente una ranchería de gente muy trabajadora, pero muy humilde. Y básicamente, por lo menos en cada casa, había un teléfono inteligente que tenía conexión Wi-Fi para poder salir a Internet. Y en esta foto pueden ver hasta la niña que está en la hamaca, está utilizando Internet desde su celular. Y cómo no, si la penetración, sorprendentemente, de dispositivos móviles, smartphones, no un Nokia sencillito, smartphones en Latinoamérica, es mucho más alta que la de Internet, pero mucho más alta. En la gráfica pueden ver la parte azul, es este año, 2015, y un pronóstico para el 2017. Quiero destacar a Chile, que va a tener mucho más del 100% de penetración. Esto significa por lo menos más de un smartphone por persona, que yo he visto aquí a varios que ya tienen 2 smartphones por persona. Entonces, existen los teléfonos móviles, existe esa tecnología para acceder a la educación. Pero entonces, ¿qué está pasando? También en Campeche llegamos a un salón de clases, este es el aula de cómputo, donde todas las computadoras están nuevas, están instaladas y están tapadas con su empaque original. ¿Por qué nadie las usa? Y en vez de eso usan esa aula para tomar clases normales. Entonces yo me pregunto, tenemos los dispositivos móviles, tenemos tanta tecnología, ¿por qué la gente no la está utilizando? ¿Alguien tiene una idea? Mi punto de vista es que nos hace falta un puente. Un puente entre el usuario y la tecnología. Tenemos de un lado al usuario con su celular o su laptop, que tenemos muchos, ya les acabo de enseñar las gráficas, y del otro lado tenemos excelentes contenidos educativos en línea, tenemos plataformas educativas, pero en medio, ¿cómo los enlazo? Necesito conectividad. Y la conectividad a Internet es lo que más le hace falta a nuestra región. Y es la estrategia, es la primera estrategia que cualquier gobierno tiene que utilizar para mejorar la educación. Antes de regalar computadoras, antes de regalar tabletas, hay que asegurarnos que esas tabletas van a poder conectarse a algo más que su disco duro. ¿Okay? Esta es una gráfica de la penetración de Internet en nuestra región. Como pueden ver, es bastante baja. Algo que quiero destacar aquí, los países más pequeños y los países, que sobre todo las islas del Caribe, tienen mejor penetración. En primer lugar, porque son más chicas, no tienen tantas complicaciones geográficas, pero también porque ellos aprendieron mucho de países como México, como Brasil, que tienen muy mal ancho de banda, y cuando hicieron su infraestructura la empezaron a hacer bien desde el principio. Y quiero mostrarles nada más acerca de conectividad en las escuelas. El azul clarito es conectividad de banda ancha y el azul fuerte es conectividad a secas, que puede ser muy, muy pobre. Estos son todos los países de Latinoamérica, y la gráfica muestra, estos son indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pueden ver aquí todas las escuelas que tienen Internet y que no tienen Internet. Es solamente Internet en las escuelas. Y nada más para que se den cuenta, quiero mostrarles cómo se ve en Europa. Estos son los países de Europa. Esto es Latinoamérica, para que nos duela un poquito, para que nos caiga el 20, como decimos en México. Y esto es Europa. Sin conectividad, por mejores celulares y smartphones y tablets que tengamos, y por mejores contenidos digitales y plataformas de colaboración, no vamos a poder hacer nada. Y mucha gente me dice, no, yo sí tengo conectividad en mi escuela. Tengo una conexión de satélite de 512 kilobytes por segundo. Señores, eso no sirve. Si vamos a un estado y decimos, puse conectividad en las escuelas, nada más para decir que todas las escuelas tienen Internet, pero tienen una conexión tan pobre como esa, no sirve de nada. Con este tipo de conexiones, 1 mega por segundo, que tiene una latencia horrible de más de medio segundo, porque es satélite, un solo profesor no puede checar su mail. Imagínense a 30 alumnos intentando bajar un video. Entonces, no nos engañemos. Tener una conexión a Internet no significa tener conectividad. Este es un mapa. En diferentes tonos de azul se puede apreciar o no el ancho de banda en nuestra región.
El círculo más grande, azul fuerte, es los Estados Unidos. En promedio, en cada casa o en cada departamento habitacional, una conexión a Internet tiene 13 megabits por segundo. En México no estamos tan mal, entre comillas. Una casa tiene 3 megabits por segundo. Pero en el resto de la región, Brasil tiene menos de 1 mega por segundo, cosa que no sirve para mucho. Y Argentina tiene 0.8 megabits por segundo. ¿Ustedes creen que con eso un alumno puede aprender? Desde luego que no. Y mucha gente nos pregunta, bueno, ok, ¿cuánto entonces necesito? Hicimos un estudio serio interno, estos son los resultados, y descubrimos que necesita cada alumno, para checar su mail y cosas muy sencillas, mínimo 128 kilobits por segundo por usuario recurrente. Esto significa que estén concurrentes todos los usuarios activos. Mínimo 128 kilobits por segundo. Y si quieren ver un video de YouTube y quieren hacer videoconferencia, lo mínimo ideal es 1 megabit por usuario. Entonces, si tengo a 50 alumnos conectados al mismo tiempo en videoconferencia, necesito 50 megabits. ¿Ok? Promedio, una escuela muy pequeña, una primaria con 32 megabits por segundo y una universidad un poco más grande, mínimo 1 gigabit por segundo. No es capricho de Jack, es lo que se necesita. Mucha gente me dice, no, 1 gigabit, estás loco. Bueno, yo no hice los estudios, lo siento. Es lo que se necesita para tener un resultado académicamente, digamos, probado, que la gente va a mejorar su educación. Es mucho, tenemos muchos problemas de infraestructura, pero es lo que se necesita. Ahora, no es capricho de Jack, como yo les decía. Este es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Se comprobó que incrementar la penetración de banda ancha en un lugar en 10% incrementa el Producto Interno Bruto a largo plazo en 3.2% y la productividad en una empresa por lo menos en un 2.6%. Solamente de tener una conexión lenta a tener una conexión un poco más rápida. Entonces, ¿por qué la gente no tiene Internet? Si mucha gente ya sabe que este es un problema, si saben que tenemos que resolverlo, ¿por qué no tenemos buenas conexiones a Internet? Desde luego, lo principal es el precio. En este mapa pueden ver que del 10 al 50% de los ingresos de una familia se tienen que ir a una conexión a Internet. Si ellos quisieran comprar una conexión a Internet, es tan cara que en nuestra región, por lo menos, va en los mejores países de 2.5, pero va hasta el 50% del salario del padre de familia, por ejemplo, tiene que ir a pagar una conexión a Internet. Desde luego, el papá no puede solventar eso y prefiere darles de comer a sus hijos en vez de tener una buena conexión a Internet. Y básicamente el mensaje de mi plática es, tenemos que hacer algo por la conectividad. Vimos muchos casos, vimos muchas tecnologías y el problema de la conectividad está ahí. Tenemos muchos gobiernos empezando a trabajar en eso, pero no solo necesitamos del gobierno, necesitamos de la iniciativa privada. Después les podría contar algunos proyectos que Google tiene para incrementar la conectividad, como los famosos LUN, son los globos aerostáticos que van a proveer conectividad. Tenemos otros proyectos. En México estamos trabajando con CUDI, la Asociación de Consorcio de Desarrollo de Internet, para incrementar la conectividad, y también con la Universidad de Guadalajara, para incrementar la conectividad en todo el país. Pero no solamente puede venir de Google ni de un gobierno, tenemos que hacerlo todos. Nos hace falta mucha infraestructura, o hay infraestructura mal utilizada. Por ejemplo, hay en muchos países anillos de fibra óptica que no están siendo utilizados porque los pusieron ahí y nadie supo cómo utilizarlos. Tenemos problemas grandes de última milla, esto quiere decir que llego a la cabecera municipal con una conexión a Internet, pero yo como proveedor de Internet me sale muy caro y no quiero darte conexión hasta tu casa, no quiero poner un cable de fibra óptica que llegue hasta tu casa porque me cuesta muy caro. Pero el problema principal es que nos hace falta mucha competencia. En casi todos los países de Latinoamérica tenemos un solo proveedor de telecomunicaciones preponderante, no voy a decir nombres, y no hay regulaciones o incentivos del gobierno para que estos proveedores crezcan y empiecen a catalizar la conectividad. Entonces son cosas que tienen que cambiar. Hay diferentes estrategias que se pueden hacer. Google está haciendo mucho, pero como les comentaba, Google no lo puede hacer solo, ¿no? Casi para terminar, le podemos dar play al video, además para dejarlos un poco inspirados. Como les comentaba,
no es Google no lo puede hacer solo, ¿no? The hearts, the Casi para minds, the terminar, le souls podemos of a dar play al billion video, children await además, us. para dejarlos un poco Through inspirados. access to information, their worlds will change. Como les comentaba, It's up to us. Let's give them what they casi deserve. para terminar, le podemos dar play al video, además, para dejarlos un poco Through inspirados. access to information, their worlds will change. Como les comentaba. It's an amazing up message in to education us. right now. It's Let's totally give different than the them classroom that we what grew they up in. deserve. Casi para terminar, le podemos dar play al video, para dejarlos un poco inspirados. Access to information, their worlds will change. It's an amazing up message to in education us. right now. It's Let's totally different than give the them classroom that we what grew they up in. deserve. And we are seeing not only engagement, but actual literacy outcomes improve. Up to us. Let's give them what they deserve. In Malaysia, we place a huge investment in the education of our young children. We're providing 4G connectivity to all schools across the country. In Malaysia, we place a huge investment in the education of our young children. Students will be learning whenever they want, wherever they want, whenever it's convenient for them. All schools across the It's the country. future. Students will be learning whenever they want, wherever they want, whenever it's convenient for them. It's the future. Students will be learning whenever they want, wherever they want, whenever it's convenient for them. Se fue mi audio, ahí está. Solamente para terminar, además del mensaje genial de Malcolm X, quiero dejarles mi mensaje personal. Un libro para los que estudiaron alguna carrera, por ejemplo, de ingeniería de comunicación, un libro en una universidad, para un semestre, cuesta en México más de 1,500 pesos, casi $100. Es muy caro. No todos tenemos acceso a comprar ese tipo de libros. Sin embargo, si yo le doy una conexión a Internet a un estudiante de una escuela rural o a un estudiante de una escuela de la ciudad, si yo le doy una conexión a Internet a un niño pobre y a un niño rico, van a tener exactamente las mismas posibilidades de educarse. La misma equidad, porque cualquiera va a tener acceso a este mundo de información que está en Internet y va a poder educarse de la misma manera. Entonces, solamente quería terminar enfocándome en ese mensaje, en la conectividad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Jack y tenemos 5 minutitos más para permitir preguntas del público. Así que, ¿quién? Bueno, parece que has sido muy efectivo en tu comunicación. Bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Norma Angélica Juárez y soy profesora investigadora. Y justo trabajo sobre cuestiones de tecnología. Soy, por supuesto, usuaria de las herramientas de Google y de todo lo que esto ofrece. Y precisamente la pregunta en este sentido es cómo ustedes se acercan y cómo obtienen la información de las necesidades específicas. Yo trabajo en educación superior precisamente para ir desarrollando esto. Apuntaste muy bien las cuestiones de las necesidades y en estas necesidades, ¿cómo hacen la recuperación? Eso me interesa. Perdón, hay mucho eco, pero creo que la pregunta es cómo hacemos la vinculación con las escuelas para ofrecer este tipo de herramientas. Con universidades. Ok. Pues tenemos un equipo, no sé si desaparecieron, pero si Zuleika te puedes parar, por favor. Y no sé si están por aquí todavía Alex y Eleazar o se fugaron. Alex, si te puedes levantar. Bueno, si quieren saludar al público. Ellos son parte de nuestro equipo en Latinoamérica. Alex está en Brasil, Eleazar y Zuleika están en México.
y podemos, desde luego, darnos nuestros datos, pero básicamente ellos son nuestro equipo de relaciones con universidades y ministerios de educación. Entonces, ellos ven la parte un poco más de relaciones, yo veo la parte más de desarrollo de estos productos y ofrecemos, aprovecho para hacer aquí el comercial, los productos de Google para educación son la mayoría gratuitos. Entonces, pueden usar todas nuestras plataformas de comunicación, de colaboración, de mail, de manera totalmente gratuita en la universidad. Entonces, yo los invito, te invito a ti, invito a todos a que se acerquen a ellos o que se acerquen al stand de Google. Ellos les pueden dar sus datos y podemos empezar a tener una comunicación y vinculación con sus universidades o con sus ministerios de educación para poder llevar a cabo alguna implementación de los productos de Google de manera gratuita en sus escuelas. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Por ahí hay alguien. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, yo es que de repente me siento bombardeada por tanta información y tantas opciones que hay de las nuevas tecnologías. Me gustaría saber si Google ofrece opciones para el desarrollo de la creatividad tan importante en esta era que dicen que más que de la información vivimos en una era de la creatividad. No sé si nos podrías hablar al respecto. La pregunta fue si existen, si existen herramientas o plataformas para fomentar la creatividad de los alumnos. Ok. Por parte de Google existen plataformas de un montón de cosas y aunque Google no hace contenidos, por ejemplo, para fomentar la educación, pero no la educación, la creatividad, hace las plataformas que alojan estos contenidos y tenemos miles de partners que ofrecen sus aplicaciones y sus contenidos de manera, algunos gratuitas y algunos pagadas. Pero mi consejo es meterte a 3 lugares. El primero es en nuestro sitio de Google para Educación, donde puedes encontrar muchas cosas y es el punto de partida para toda la oferta de Google en dispositivos, en contenidos, en plataformas. Es google.com/edu. La segunda es que tenemos muchas aplicaciones educativas para Chrome, para el navegador Chrome o para las computadoras Chromebook y existe una tienda, digamos, le digo tienda porque todas son gratuitas, pero es donde están alojadas, no tienes que comprarlas. Se llama la Chrome Web Store y hay miles de juegos para fomentar la creatividad. Y por último, si tus alumnos tienen algo o el profesor tiene algún dispositivo Android, puede ser una tableta o un smartphone, en Google Play pueden encontrar una sección completa de educación que tiene aplicaciones, juegos, cosas para dibujar, para colorear, que pueden fomentar la creatividad de nuestros alumnos. ¿Okay? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jack, por tu presentación. Y en unos minutos va a comenzar el panel de formación docente en el ciclo inicial, ¿sí?